A continuación presentamos la lectura sin comentarios del libro titulado Nabucodonosor, una profecía nunca antes mencionada. Una obra reveladora en relación a la inmensa estatua que el rey de Babilonia mandara edificar en su honor y a su futura reaparición después de casi 2600 años desde que fuera edificada. Esta obra ha sido escrita y es narrada por Néstor Gaya, su servidor, el autor quien les habla. En esta lectura no están incluidos el esbozo del autor ni el prefacio. No obstante, usted los puede leer en línea y aún conseguir una copia de este libro en el enlace que hemos dejado para su conveniencia. O puede visitar nuestra página web www.lavozdeorion.org. Capítulo 4. El último rey de Babilonia. En la presentación de Daniel ante el rey Nabucodonosor del capítulo 2 del libro que lleva su nombre, el joven profeta se concentra en darle a conocer al rey que él es la cabeza de oro representada en la imagen de su sueño y por ende el reinado más próspero que habría de acontecer desde su reinado hasta el fin de todos los tiempos. Ahora bien, tan pronto como Daniel le deja claro al rey Nabucodonosor que él es la cabeza de oro, prosigue su interpretación del resto de la imagen con una descripción bastante básica, sin embargo, con detalles muy significativos, diría yo, inequívocos, que resaltarían la personalidad de esos reinos. Los reinos subsiguientes a la cabeza de oro serían reinos dominantes y fuertes, mas no con la gloria del primero. Y después de ti, prosiguió Daniel, cito, se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Daniel capítulo 2, versículos 39 y 40. Daniel hace mención que el reino que seguiría al reinado del rey Nabucodonosor sería un reino inferior al suyo. Notemos que al decir inferior necesariamente no significa una decadencia demasiado notable en la escala de valores, pero sí significativa. El reino de la Gran Babilonia se registra en la historia entre los años 605 a.C. y 539 a.C. El reino subsiguiente que habría de continuar al gobernante de Babilonia y los demás que gobernaron después de él al glorioso imperio, estaría representado por los pechos de plata en la imagen del sueño del rey Nabucodonosor. Se cree que después de la muerte de Nabucodonosor hubo al menos 3 reyes que gobernaron
por un espacio de tiempo muy corto. Luego, las circunstancias favorecieron para ser rey a Nabodino, quien había servido en la corte del rey desde muy joven y de alguna manera se fue destacando en el ambiente de la realeza. Dicen los historiadores que se llegó a casar con una hija del rey Nabucodonosor, con quien más tarde tuvo un hijo llamado Belsasar, a quien nombró regente de Babilonia. Esta es la parte de la historia a donde queremos llegar. Nabodino llegaría a ser por ley el último rey del imperio de los caldeos, pero dejó a cargo a su hijo Belsasar en la ciudad de Babilonia, aunque en realidad nunca llegaría a ser rey. No obstante, Belsasar se comportaba como tal. Es bajo el mando de Nabodino y su hijo Belsasar cuando el imperio babilónico es entregado por Dios en manos del imperio de los medos y persas. Los medos persas representarían los pechos de plata en la imagen del sueño del rey Nabucodonosor, quienes gobernarían entre los años 539 a.C. y 331 a.C. Los períodos mencionados por el profeta Daniel, aún en vida, comenzaban a tomar su posición en la imagen profética. Por muchos años el manuscrito bíblico era una de las pocas fuentes fidedignas que se tenían de estos acontecimientos históricos. Pero a medida que el tiempo ha ido pasando, descubrimientos arqueológicos han confirmado la veracidad de estos hechos históricos. En el capítulo 5 del libro de Daniel se relata un acontecimiento que es la antesala de la caída del reinado de Babilonia. El imperio babilónico habría de sucumbir ante la intervención extranjera en manos de los persas bajo el mando de Ciro el Grande en el año 539 a.C. A pesar de que la ciudad de Babilonia estaba amurallada de una manera que la hacía casi impenetrable, los ingenieros de Ciro se las arreglaron para desviar el río Éufrates que cruzaba la ciudad, dejando así todo un caudal abierto para entrar en la ciudad. Todo aquello sucedió en una noche de festín, lujuria y adoración a dioses inanimados de madera, bronce, hierro, piedra y oro, al estilo de los paganos de la época. El libro de Daniel introduce el relato histórico de la siguiente manera. Cito: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Daniel capítulo 5,
versículos 1 al 4. Aquello era una verdadera orgía pagana. Danzaban, bebían, tenían relaciones sexuales y experimentaban toda clase de placer mundano, sin saber que para muchos de ellos sería la última noche mundanal. El rey Belsasar, que realmente no lo era, aunque fungía como tal, no era desconocedor del asedio de las tropas enemigas, pero confiado estaba en la ciudad fortificada, y hasta sus guardias se habían dado al vino en aquella noche falaz. Belsasar, a diferencia del rey Nabucodonosor, se había dedicado a restaurar monumentos olvidados, que eran altares a dioses paganos, y a levantar otros tantos. Era un verdadero idólatra de deidades satánicas. La casa estaba llena esa noche de sus invitados y favorecidos, quienes les hacían coro a sus extravagancias. 1000 de sus príncipes, dicen las escrituras, festejaban y bebían vino con el rey. Esos príncipes habían venido acompañados con familiares y amigos para disfrutar de lo que no sabían sería el último banquete de Belsasar. Ahogado entre copas y copas de vino, se le ocurrió a Belsasar sumar un pecado más a su desvarío. Con la toma de la ciudad de Jerusalén, muchos utensilios del templo habían sido traídos a Babilonia, y Nabucodonosor los había guardado con respeto en un depósito del palacio. Pero aquella noche el rey Belsasar se le ocurrió romper ese sello que el rey Nabucodonosor había puesto en las vasijas sagradas. Embriagado a causa del vino, gritó: «Traigan los vasos de oro del templo de Jerusalén». Los que lo oyeron saltaron en algarabía. De copas comunes ahora pasarían a beber en vasos sagrados de oro y plata. La música ensordecía los sentidos y el vino cegaba la cordura. La orden no tardó en ser cumplida. Las puertas dieron paso a los sirvientes, que entraron en el salón con vino nuevo en vasos de oro y plata, vasijas que habían sido santificadas para el culto sagrado al Dios del universo. La presencia de los vasos del templo de Jerusalén exaltaron la lujuria de Belsasar, quien al verlas ordenó que fueran reemplazadas por las demás. Los invitados, príncipes, familiares y amigos se peleaban la oportunidad de hacerse de una de estas, pues no eran suficientes para todos. Cuando el fulgor de su algarabía estaba en su punto máximo, una mano encendida con un fuego rugiente apareció en medio del gran y lujoso salón, moviéndose de un lado a otro de manera amenazante, como queriendo prenderle fuego a todos. Las luces de las lámparas y candelabros parecían diminutas velas encendidas frente a la mano que, furiosa y acusadora, se movía sobre las cabezas de los presentes. Los gritos de algarabía y placer mundanal se convirtieron en gritos y llantos de jóvenes y viejos,
de hombres y mujeres, quienes se sintieron incapaces y temerosos de correr del salón por temor a que la mano los encendiera en llamas. No había duda alguna en las mentes de los invitados al banquete que aquella mano era la mano de Dios que venía a imponer justicia. El rey Belsasar apenas podía mantenerse en pie. Sus rodillas le temblaban como juncos del verano seco. Su rostro se tornó pálido y desfigurado por lo que veía. Su pecado lo acusaba vívidamente. Súbitamente, la mano en fuego se asomó a la pared y escribió rápidamente, dejando en el muro símbolos en llamas de un desconocido lenguaje que se fueron apagando lentamente. Luego la mano se esfumó ante los ojos del atemorizado y casi rey Belsasar y de todos sus príncipes e invitados. Los ojos de todos se fijaron en la pared que había sido horadada por el fuego volcánico. Un silencio ruidoso era interrumpido por el arrastrar de los pasos de aquellos que seguían al rey Belsasar asomándose a la pared. Trataban de leer lo que la mano dejó plasmado indeleblemente, pero nadie en lo absoluto podía descifrar su significado y mucho menos comprenderlo. La gente se miraban unos a otros desconcertados. Ahí en la pared había escrito un mensaje y querían saber cuál era su significado. El relato bíblico dice, cito, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Daniel capítulo 5 versículos 5 y 6. Todos temblaban de miedo. Aquello sin duda alguna era un augurio de juicio sobre sus cabezas. Impotente y tembloroso, desesperado y casi con llanto, el rey gritó en alta voz, agobiado, envilecido por sus temores, pero con soberbia. Traigan en presencia de mí inmediatamente a magos, caldeos y a los sabios de Babilonia. Los súbditos del rey salieron sin demora en busca de aquellos hombres. No necesitaban explicación alguna. La causa era más que obvia. Buscar de alguien que pudiese descifrar la escritura en lo alto de la pared. No había transcurrido mucho tiempo cuando la sala se llenó de magos, astrólogos, adivinos, sabios y caldeos de todas partes. Muchos de aquellos hombres habían dedicado toda su vida al ocultismo, espiritismo y ciencias ocultas. De hecho, algunos venían de generaciones de hombres y mujeres que sus ancestros eran practicantes de la ciencia de las tinieblas y sus hijos eran herederos de esa cultura de ocultismo. En vano la herencia maldita, ni su conocimiento del ocultismo, ni sus ataduras
a la hechicería o a las tinieblas. Ninguno pudo dar con el significado de la escritura dejada en la pared por la mano del dedo de Dios. Por el contrario, también se llenaron de temor. Algo más grande de lo que ellos conocían dejó sus huellas en el muro. Anhelaban la recompensa del rey a quien descifrara la escritura. Su codicia les hizo llegar con prontitud a la presencia del rey. Unos que otros llegaron a pensar en la posibilidad de inventar cualquier cosa y así engañar al rey. Pero temían ser descubiertos o desenmascarados por los otros adivinos y que el rey los decapitara. El manuscrito bíblico dice que, cito, el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Daniel capítulo 5, versículos 7 y 8. Su desesperación era tal que no solo ofreció un collar de oro y finas vestimentas, sino que les prometió que sería el tercero en el reino. Dijo el tercero porque realmente el rey era su padre Nabodino, que en ese momento no se hallaba en el palacio. La vestimenta de púrpura y el collar de oro eran la representación de poder y alto rango al que la llevara puesta. Al ver el rey Belsasar que ni sabios, ni magos, adivinos, caldeos podían dar con la interpretación de la escritura, se turbó sobremanera grande. Se movía desesperado de un lado a otro, como si hubiera perdido el sentido. En su rostro se reflejaba su angustia y palidecía sudoroso. Los invitados, príncipes y demás allí presentes, también con mucho temor, se atemorizaban aún más al ver al rey casi enloquecido, furioso y con los ojos desorbitados. El relato bíblico lo sintetiza de esta manera. Cito: entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Daniel capítulo 5, versículo 9. En eso entró la reina, quien, habiendo oído lo sucedido acerca de la mano en llamas y la escritura en la pared, salió de inmediato en socorro del agobiado rey. El manuscrito bíblico no da detalles acerca de la reina y su parentesco con la realeza, pero estudiosos de la historia afirman que ella pudo haber sido hija del rey Nabucodonosor, siendo esta la razón por la cual Belsasar llamara padre al rey Nabucodonosor. Aún humeaba la escritura en la pared cuando la reina hizo su entrada al banquete. Al ver al rey atormentado y su apariencia descompuesta,
se dio cuenta que su condición era mucho más de lo que le habían contado los sirvientes que fueron en su búsqueda. Dice el relato bíblico que al verlo exclamó, cito, «Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Beltsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Daniel capítulo 5, versículos 10 al 12. El rey no lo pensó dos veces, y de inmediato mandó a buscar a Daniel, quien sin demora se presentó ante su presencia. A diferencia de los adivinos y hechiceros, Daniel no colgaba en el cuello amuletos, talismanes, ni anillos, ni brazaletes de oro, ni cintas de colores que adornaran sus muñecas. La sola presencia de Daniel bajó el tono soberbio del rey Beltsasar, quien al verlo se sintió intimidado por la sencillez y el espíritu del profeta. Ansioso y con voz temblorosa le dijo a Daniel, cito, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Daniel capítulo 5, versículos 13 al 16. Daniel lo miró fijamente. Luego desvió la mirada a la pared. Al ver la escritura la entendió sin ninguna dificultad. Ciertamente eran palabras de juicio. Se acordó del sueño del rey Nabucodonosor. Se daba cuenta que el período de la cabeza de oro había llegado a su fin. Las miradas de los atormentados curiosos descansaban fijamente sobre Daniel. Volviendo la mirada al rey le dijo, cito, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh Rey,
dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue despuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a de las bestias, y con los sanos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a un buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni viven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Daniel capítulo 5, versículos 17 al 23. El rey sentía que las palabras del profeta Daniel eran una espada al filo de su garganta. Sin embargo, no se atrevió a interrumpirlo y mucho menos a reclamarle. Fija la mirada en los ojos desorbitados del rey, Daniel continuó diciendo, cito: entonces de su presencia fue enviado la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Daniel capítulo 5, versículos 24 al 28. Al oír la interpretación, Belsasar enmudeció, se sentó pesadamente en el asiento real, a causa de que su espíritu no le ayudaba a permanecer en pie. Realmente siempre fue un hombre débil, de orgías y placeres mundanos, a diferencia de su padre Nabodino, quien se había ganado su puesto por méritos propios. Mandó que le dieran honra y gloria a Daniel como lo había prometido. Daniel salió del salón casi reverentemente, dando la espalda al gobernante. El rey Belsasar se puso de pie nuevamente,
creyendo que la ciudad amurallada era impugnable y que aún podría librarse de la sentencia grabada en la pared, y así continuar por largo tiempo su vida disoluta. Aún no había terminado la fiesta y el gran banquete cuando los soldados persas, bajo el mando de Ciro y aliado con Darío, rey de los Medos, irrumpieron en el salón y dieron muerte a filo de espada al rey Belsasar, rey de los caldeos, aquella misma noche. Fin del capítulo número 4.